Hola primero medio, espero que se encuentren bien en sus hogares. En esta ocasión explicaré la guía 4, que en este caso es una guía de síntesis, ¿sí? Recuerden que siempre a finales de semestre se hacen evaluaciones de síntesis. En este caso, como estamos con este sistema de aprendizaje a distancia, va a ser una guía de síntesis, ¿ya? Recordemos que a lo largo del semestre vimos dos grandes unidades, ¿sí? En la unidad 0 estudiamos lo que era la introducción a la física, ¿cierto? Donde definimos lo que era la física, qué es lo que busca estudiar, y además la forma de trabajo en física y en ciencia en general, que es el método científico. Aquí en el método científico vimos sus pasos y además vimos varios ejemplos de aplicación del método científico. Luego, en la unidad 1, pasamos a estudiar lo que eran las ondas. Bueno, les digo desde ya que no terminamos el estudio de la unidad como tal. Luego en el segundo semestre nos falta ver una parte del sonido que son las aplicaciones. Entonces, de las ondas que estudiamos, en la primera guía de la unidad 1 estudiamos la clasificación y las características de las ondas, ¿sí? Por ejemplo, si recuerdan cuando yo colocaba un tren de ondas y ustedes tenían que calcular, por ejemplo, la rapidez, la longitud, la frecuencia, ver la cantidad de ciclos, etcétera. Luego estudiamos los fenómenos, ¿sí? Los fenómenos ondulatorios, por ejemplo la reflexión, la refracción, difracción, etc. Y en la última guía, que fue la guía anterior, ¿cierto? Estudiamos el sonido, que más que nada en el sonido vimos su clasificación, sus características y los fenómenos referentes al sonido. Ahora bien, la evaluación de síntesis busca condensar todo esto en un par de preguntas que les voy a explicar ahora. Les presento la guía de síntesis. Primero hay una explicación de la guía como tal. ¿Sí? Recordemos que esta guía busca condensar todo lo que estudiamos en el primer semestre. Luego hay tres actividades, ¿sí? Que son las actividades principales. La primera es que tienen que explicar con sus palabras las relaciones que existen entre la física, método científico, ondas y sonido. Recuerden que en sí la física es lo que estamos estudiando, ¿cierto? Lo que engloba todo, y la física se vale de cierto método, ¿cierto? Para estudiar los distintos fenómenos, ¿sí? Entonces, a partir de esto ustedes pueden relacionar cada concepto, que es lo que yo busco, y además, luego de esta relación, dar algún ejemplo de lo anterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estudiamos el tema de la música, ¿cierto? De los distintos tonos. Entonces ustedes pueden relacionarlo con los conceptos estudiados. Luego, en la letra B, les piden plantear un experimento sencillo. No es que ustedes tengan que realizar el experimento, solamente tienen que plantearlo. ¿Qué les pido? Les pido el título del experimento, los materiales que van a ocupar, el procedimiento, el esquema, que cuando yo hablo de esquema es de un dibujo, ¿cierto? Es decir, ustedes ponen un dibujo del experimento y de sus partes. Y luego de la explicación del contenido involucrado. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hablar de algún aspecto del sonido, ustedes van a poner el experimento y después van a explicar por qué el experimento me permite describir dicho concepto. Aquí pueden usar su libro, pueden ocupar videos de YouTube. Ahí ustedes vean la fuente que les ayude a responder a este experimento. Luego, la letra C tiene que ser un mapa conceptual. Si esos han sido, siempre se les pide hacer ciertas organizadores gráficos, que en este caso es un mapa conceptual. En este caso, si ustedes gustan, existe una aplicación del celular que se llama SimpleMind, que les permite hacer mapas conceptuales. Si ustedes llegan a ocupar la aplicación, simplemente me mandan la captura del mapa conceptual. Y por último, en el cierre, en este caso, son preguntas de lo que se llama metacognición. ¿Qué buscan estas preguntas? Buscan ver qué ustedes aprendieron en el semestre. Entonces, ¿qué les pregunto? ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Y para qué me ha servido? Bueno, estudiantes, eso es la evaluación de síntesis. Cualquier duda o consulta me la hacen llegar a mi correo y nos estamos viendo en el segundo semestre.